Continuamos entonces en el video 6 con el tomo 1, la primera parte, el capítulo 4 del tercer artículo del credo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. 1. ¿Qué es lo que en este artículo se nos manda a creer? Con gran facilidad pueden conocer los fieles, por lo que queda dicho en el artículo inmediato, cuán grande y singular fue el beneficio que hizo Dios a los hombres, sacándolos a la libertad de la servidumbre del más cruel tirano. Pero si pusiéramos los ojos de la consideración en el consejo y modo con que señaladamente quiso hacer esta obra, hallaremos sin duda que no cabe cosa más ilustre ni grandiosa que esta largueza y bondad de Dios para con nosotros. Empezará pues el párroco, por la explicación de este tercer artículo, a mostrar la grandeza de este misterio, que a cada paso nos lo proponen las Escrituras sagradas, para que le consideremos como principal fundamento de nuestra salud, y enseñará que su sentido es este, que creemos y confesamos que el mismo Jesucristo, único Señor nuestro, Hijo de Dios, cuando tomó por nosotros carne humana en el vientre de la Virgen, fue concebido sobre todo orden de naturaleza, no por obra de varón, como los demás hombres, sino por virtud del Espíritu Santo, de tal modo que una misma persona, permaneciendo Dios como lo era desde la eternidad, se hiciese hombre, lo cual antes no era. Así se han de entender estas palabras, como consta claramente por la confesión del Sagrado Concilio de Constantinopla, que dice que por nosotros los hombres y por nuestra salud bajó de los cielos y encarnó por virtud del Espíritu Santo de Santa María Virgen y se hizo hombre. Y esto explicó también San Juan Evangelista, como quien había bebido del pecho del mismo Salvador el conocimiento de este altísimo misterio, porque habiendo declarado la naturaleza del Verbo divino por aquellas palabras, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y Dios era el Verbo. Al cabo concluyó, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1. 2. En la encarnación no hubo confusión ninguna de las naturalezas divina y humana, porque el divino Verbo, que es persona de la naturaleza divina, de tal modo tomó la naturaleza humana que fuese una sola y una misma la hipóstasis y persona de ambas naturalezas. Y de aquí provino que esta maravillosa unión conservase las acciones y propiedades de ambas naturalezas. Y que, como dice el gran pontífice San León, ni la gloria de la divina consumiese a la humana, ni la bajeza de la humana disminuyese a la divina. Sermón primero de la Natividad. 3. Todas tres divinas personas obraron el misterio de la encarnación. Mas, como no debe omitirse la explicación de las palabras, enseñará el párroco que cuando decimos que el Hijo de Dios fue concebido por virtud del Espíritu Santo, no entendemos que solo esta persona de la Trinidad Divina fue la que obró el misterio de la encarnación, porque aunque solo el Hijo se vistiese de la naturaleza humana, sin embargo, todas las personas de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fueron obradores de este misterio.
porque siempre se debe retener aquella regla de la fe cristiana, que todo cuanto hace Dios fuera de sí en las cosas criadas es común a todas tres personas, y que ni obra más una que otra, ni una sin otra hace cosa alguna. San Agustín en el libro 1 de la Trinidad, capítulo 4. Lo que no puede ser común a todas es el proceder una persona de otra, porque el Hijo es engendrado por el Padre solamente, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Mas todas tres personas, sin diferencia alguna, hacen todas las obras que salen de ellas fuera de sí mismas. Y en esta clase se ha de contar la encarnación del Hijo de Dios. Pero, aunque esto es así, suelen con todo eso las sagradas letras atribuir a determinadas personas alguna cosa de aquellas que son comunes a todas, como apropian al Padre la omnipotencia, al Hijo la sabiduría y al Espíritu Santo el amor. Y como el misterio de la encarnación divina declara la singular e inmensa benignidad de Dios hacia nosotros, por eso especialmente se atribuye esta obra al Espíritu Santo. Cuarto, en la encarnación se obraron unas cosas naturalmente y sobrenaturalmente otras. En este misterio echamos de ver unas cosas obradas sobre el orden de naturaleza y otras por virtud de la naturaleza misma. Porque cuando creemos que el cuerpo de Cristo fue formado de la sangre purísima de la Virgen Madre, en esto reconocemos la naturaleza humana, pues es común a los cuerpos de todos los hombres ser formados de la sangre de la madre. Mas lo que sobrepuja todo el orden de naturaleza y toda inteligencia humana es que luego que la bendita Virgen dio su consentimiento a las palabras del ángel y dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», Lucas 1, al punto fue formado el santísimo cuerpo de Cristo y unida a él el alma racional. Y de este modo, en aquel mismo instante fue perfecto Dios y perfecto hombre. Y no puede dudarse que esto fue obra nueva y admirable del Espíritu Santo. Porque según el orden natural, cuerpo ninguno puede ser informado por el alma racional, sino después de determinado espacio de tiempo. A esto se junta lo que es digno de toda admiración, que luego que el alma se unió con el cuerpo, se juntó también la misma divinidad con el alma y con el cuerpo. Y así todo fue a una, formarse el cuerpo, animarse con el alma y unirse con cuerpo y alma la divinidad. De donde se siguió que en un mismo punto de tiempo fuese perfecto Dios y perfecto hombre, y que la Santísima Virgen se dijese verdadera y propiamente Madre de Dios y hombre, por haber concebido en ese mismo instante a Dios y al hombre. Esto fue lo que le dio a entender el ángel cuando le dijo: «He aquí concebirás en tu vientre, y parirás un hijo, al cual llamarás Jesús. Este será grande, y llamarse a Hijo del Altísimo». Lucas 1. Y con esto se cumplió
lo que profetizó Isaías, diciendo: He aquí concebirá una virgen y parirá un hijo. Isaías 7. Y lo mismo declaró Santa Isabel, cuando llena del Espíritu Santo entendió la concepción del Hijo de Dios. ¿De dónde? Dijo: a mí tan grande bien, que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1. Pero así como el cuerpo de Cristo fue formado de la sangre purísima de la castísima Virgen, sin obra alguna de varón, y por sola virtud del Espíritu Santo, como ya dijimos, así también en el punto en que fue concebido, recibió su alma abundantísima copia del Espíritu de Dios, y todo el lleno de sus dones. Porque como afirma San Juan, no le da Dios con medida el Espíritu, Juan 3, como a los demás hombres, que son adornados de santidad y gracia, sino que derramó sobre aquella alma toda gracia tan abundantemente que todos recibiesen de su plenitud. Juan 1. 5. No puede decirse Cristo Hijo adoptivo de Dios. Mas no por eso se puede llamar Cristo Hijo adoptivo de Dios, aunque tuviese aquel espíritu, por el cual consiguen los hombres justos la adopción de hijos de Dios, porque siendo hijo de Dios por naturaleza, en manera ninguna se ha de juzgar que le conviene la gracia o el nombre de adopción. 6. ¿Qué es lo que especialmente se debe meditar sobre la primera parte de este artículo? Estas son las cosas que ha parecido debían explicarse acerca del admirable misterio de la Encarnación. Y para que de ellas saquemos saludables frutos, deben los fieles traer primeramente a la memoria y pensar muchas veces dentro de sí mismos que es Dios el que tomó carne humana y que de tal manera se hizo hombre que ni el entendimiento lo puede alcanzar, mucho menos explicarlo la lengua. Últimamente, que por este fin quiso hacerse hombre, para que nosotros los hombres renaciésemos hijos de Dios. Habiendo atentamente considerado esto, crean también y adoren con corazón humilde y fiel todos los misterios que se encierran en este artículo, y no quieran averiguarlos o escudriñarlos con curiosidad, porque esto es cosa que apenas puede hacerse sin peligro. Y nació de Santa María Virgen. 7. ¿Cómo se entiende haber nacido Cristo de Santa María Virgen? Esta es la segunda parte de este artículo, en cuya explicación pondrán los párrocos particular cuidado, porque deben los fieles creer no solamente que Jesucristo fue concebido por virtud del Espíritu Santo, sino que también que nació y salió a luz de Santa María Virgen. Con cuánta alegría y regocijo el alma se haya de contemplar la fe de este misterio. Decláralo la voz del ángel, que fue el primero que trajo al mundo esta felicísima nueva, porque dijo: mirad que os anuncio unas nuevas de grande alegría que será para todo el pueblo. Lucas 2. Y también se deja entender fácilmente por aquel cántico de la celestial milicia que entonaron los ángeles: gloria sea a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas 2. Desde entonces también se empezó a cumplir aquella tan magnífica promesa de Dios a Abraham, a quien fue dicho que llegaría tiempo en que en su descendencia fuesen benditas todas las gentes. Génesis 22.
porque María Santísima, a quien celebramos y adoramos como a Madre verdadera de Dios, por haber parido una persona que es justamente Dios y hombre, trae su origen del rey David. 8. Cristo nació sobrenatural y milagrosamente. Pero así como la concepción de Cristo excede todo el orden de naturaleza, así en el nacimiento no hay que contemplar cosa que no sea divina. De más de esto, que no cabe decirse ni entenderse cosa más admirable, nace de madre sin menoscabo alguno de su virginal pureza, y al modo que después salió del sepulcro cerrado y sellado, y entró a sus discípulos cerradas las puertas, o no desviándonos de lo que cada día vemos acaecer naturalmente, al modo que los rayos del sol penetran el cuerpo sólido del vidrio, sin quebrarle ni hacerle daño alguno, así vuelvo a decir, y por modo más alto con infinitas ventajas, salió a luz Jesucristo del materno albergue sin detrimento alguno de la integridad de su madre. Pues celebramos con alabanza muy verdaderas su incorrupta y perpetua virginidad. Esto, a la verdad, se obró por virtud del Espíritu Santo, quien de tal modo asistió a la madre en la concepción y parto del Hijo, que la diese fecundidad y la conservase perpetua virginidad. 9. Cristo es segundo Adán y María Santísima segunda Eva. Suele de cuando en cuando el apóstol llamar a Jesucristo segundo Adán y compararle con el primero, porque así como murieron todos en el primero, así cobraron vida en el segundo. Y así como Adán fue padre de todos los hombres, por lo que toca a la naturaleza, así Cristo es autor de la gracia y de la gloria. Pues a este modo podemos comparar también a la Madre Virgen con Eva, de suerte que a la primera Eva corresponda la segunda, que es María, según hemos mostrado que al primer Adán corresponde el segundo. Porque si Eva, creyendo a la serpiente, introdujo en el linaje humano la maldición y la muerte, creyendo al ángel María, vino sobre los hombres por la bondad de Dios la bendición y la vida. Por Eva nacemos hijos de ira y por María recibimos a Cristo, por quien renacemos hijos de la gracia. A Eva se dijo, con dolor parirás tus hijos. Génesis 3. María fue exenta de esta ley, porque como ya se dijo, salva la integridad de su virginal pureza, sin dolor alguno parió a Jesús, Hijo de Dios. 10. De las profecías y figuras de la concepción y nacimiento de Cristo. Siendo pues tan grandes y tantos los misterios de esta maravillosa concepción y nacimiento, fue muy conforme a la providencia divina anunciarlos por muchas figuras y vaticinios. Por esto entendieron los santos doctores que pertenecían aquí muchas cosas que leemos en varios lugares de la Sagrada Escritura. Y señaladamente aquella puerta del santuario que vio cerrada Ezequiel, en Ezequiel 44, más la piedra cortada del monte sin manos, como se refiere en Daniel 2, la cual vino a hacerse un monte tan grande que llenó toda la tierra. También la vara de Aarón, la cual sola brotó entre las de los príncipes de Israel. Números 17. Y asimismo la zarza que vio Moisés arder sin quemarse. Éxodo 3. Muy a la larga describió el Santo Evangelio la historia del nacimiento de Cristo.
teniendo esa lectura tan a mano los párrocos, no hay por qué detenernos más en este punto. 11. De lo mucho que se debe inculcar la meditación de este misterio y los grandes provechos que produce. Pero debe el párroco poner gran diligencia sobre que estos misterios que están escritos para nuestra enseñanza, Romanos 15, se claven fijamente en las almas y corazones de los fieles. Lo primero, para que, acordándose de tan grande beneficio, den algunas gracias a Dios su bienhechor. Y después, para ponerles delante de los ojos un tan asombroso y singular ejemplo de humildad para que le imiten. Porque, ¿qué cosa puede haber más útil y más conveniente para reprimir la soberbia y altanería de nuestros corazones que pensar muchas veces que de tal manera se humilla Dios a sí mismo, que comunica a los hombres su gloria y toma la flaqueza y enfermedad de los hombres? Que se haga hombre un Dios y que sirva al hombre aquella suprema e infinita majestad, a cuya seña se estremecen y tiemblan las columnas del cielo, como dice la Escritura en Job 26, y que nazca en la tierra aquel a quien adoran en el cielo los ángeles. ¿Qué, pues, haciendo esto por nosotros un Dios, qué, vuelvo a preguntar, deberemos nosotros hacer para servirle? ¿Por servirle? Con cuánto gozo y prontitud del alma deberemos amar, abrazar y cumplir todos los oficios de humildad. Vean los fieles con cuán saludable doctrina nos instruye Cristo naciendo, y antes que empiece a pronunciar voz alguna. Nace pobre, nace como peregrino en una posada, nace en un pesebre humilde, nace en medio de un invierno, pues escribe así San Lucas. Acaeció que estando allí se cumplieron los días de su parto, y parió a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales, y le reclinó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Lucas 2. ¿Pudo por ventura el evangelista encerrar en palabras más humildes toda la majestad y la gloria del cielo y de la tierra? Y no dice que no había lugar en la posada, sino que no le hubo para aquel que dice: mía es la redondez de la tierra y su plenitud, Salmo 88. Lo cual también testificó otro evangelista diciendo: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hebreos 2. Pues cuando los fieles hubieren mirado con atención estas cosas, piensen también que se quiso Dios sujetar a la humildad y flaqueza de nuestra carne, para que el linaje humano fuese colocado en un grado altísimo de dignidad, porque esto solo basta para declarar la dignidad y excelencia del hombre, la cual le fue concedida por el divino beneficio de haberse hecho hombre, el mismo que es verdadero y perfecto Dios. De suerte que ya podamos gloriarnos de que es nuestra carne y nuestra sangre el Hijo de Dios, lo cual no se concede a aquellos beatísimos espíritus, porque no tomó, como el apóstol dice, la naturaleza angélica, sino la humana. Sobre todo esto es de temer no suceda con gravísimo daño nuestro, que así como no hubo para él lugar donde naciese en la posada de Belén, así tampoco le pueda hallar en nuestros corazones para nacer en espíritu, cuando ya no nace en carne. Esto es lo que desea vivamente como amantísimo de nuestra salud. Porque así como él se hizo hombre por virtud del Espíritu Santo, y nació sobre todo el orden de naturaleza y fue santo,
y en tal manera santo, que es la misma santidad. Así debemos nosotros nacer no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. Juan 1. Y luego, como nuevas criaturas, andar en novedad de espíritu y guardar aquella santidad y entereza de alma, que en gran manera corresponde a hombres regenerados por el Espíritu de Dios. Pues de este modo expresaremos en nosotros mismos alguna imagen de esa santa concepción y nacimiento del Hijo de Dios, que creemos con ánimo fiel y creyéndolo, veneramos y adoramos la sabiduría de Dios que está escondida en el misterio. 1 Corintios 2. Finalizamos así el video 6 del tomo primero de la primera parte, el capítulo 4 del tercer artículo del credo. Y en el video 7, a continuación, nos vamos a encontrar para leer, estudiar y conocer del tomo primero de la primera parte, el capítulo 5, que trata del cuarto artículo del credo. Padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Nos vemos allí.